Buenas noches a toda nuestra ilimitada audiencia a través de internet en el canal Ver TV Noticias. Aquí estamos esta noche nuevamente para conversar sobre la grave situación política, económica y social que tiene el país y sus salidas, sus caminos, para construir definitivamente una vía democrática que permita que en Venezuela se produzca un cambio, que yo creo que ya el pueblo venezolano decidió hacerlo, pero ahora el liderazgo responsable le corresponde orientar esa política. Esta noche tenemos como invitado nada más y nada menos que al secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Chugo Torrealba, el gran Chugo. Aquí estamos, Chugo. Entonces quisiéramos establecer esta noche una conversación contigo, pues, para que nos diga qué es lo que tienen desde la mesa, qué es lo que han aprobado en las horas recientes y cuál es la visión que tú tienes de cómo va desarrollándose esto y cuál es el camino hacia donde tenemos que transitar el cambio necesario para Venezuela. Bueno, muchas gracias, Ismael, por esta posibilidad, esta oportunidad de estar en contacto con la audiencia de tu programa y de este canal, que yo sé que es bastante interesada. Mira, en primer lugar quiero compartir preocupaciones, ¿no? Para ser absolutamente claro, absolutamente sincero. Yo siento que en este momento el problema de fondo, el asunto que está sobre la mesa, es el problema del poder. Nada más y nada menos que el problema del poder. Las elecciones de este año son elecciones parlamentarias, pudieran ser municipales, pudieran ser una reina de carnaval, pudieran ser de lo que sea, pero el problema de fondo es el tema del poder. ¿Por qué? ¿Porque tiene el presidente una crisis de popularidad? No, porque resulta que el señor Maduro jamás ha tenido popularidad propia, ¿no? Hasta la popularidad que ha perdido es una popularidad prestada del líder difunto. ¿Porque tiene problemas de gestión? No, chicos, si este señor jamás ha tenido gestión, este señor no fue capaz ni de vencer el dengue, ni el chikungunya, ni absolutamente nada. Gestión como tal no tiene. Nadie puede divorciarse de la mujer de otro. O sea, no puede tener problemas de gestión aquel que no tiene gestión. Aquí el problema de fondo es que este señor tiene un boquete en lo que es la base de sustentación económica del régimen. Unos tipos que tenían el barril de petróleo a $120 y con eso no les alcanzaba y tuvieron que endeudarse masivamente con los chinos, etcétera, etcétera, y tampoco les alcanzaba ni podían hacer nada. Ahora, en una condición mucho más precaria, bueno, están sencillamente ante una perspectiva de implosión desde el punto de vista de su sostenibilidad, y eso lo percibe el hombre de la calle. Claro. El hombre de la calle dice, esto no sirve, aquí tiene que venir un cambio. La señora que hace 9 horas de cola para comprar 2 pollos, dice, no, esto no sirve, esto tiene que cambiar. Y cuando la señora que está haciendo cola en el mercado, o el señor de la calle, dicen eso, no es que estén hablando de un golpe de Estado, ni de un sangrero, ni nada de eso. No, porque el pueblo aprendió que cuando se habla de un sangrero, unos ponen los discursos, pero los muertos los pone el pueblo. Así que nadie quiere eso. Aquí el tema es que la realidad objetiva del gobierno determina la necesidad de un cambio en el poder, y eso lo percibe la calle. Ahora, la oposición política tiene que tomar nota de eso, tiene que transformarse en alternativa de gobierno, tiene que dejar de pensar en sí misma como resistencia, como oposición, sí, como alguien que está en la acera de enfrente del poder, y tiene que pensarse a sí mismo como poder futuro, pero como poder realizable en un corto plazo, y eso implica una conducta de naturaleza distinta. Claro, Chugo, por momentos uno siente mucha alegría porque ve que las cosas se van encaminando hacia la reunificación de la oposición, y uno sabiendo que la oposición venezolana es plural, es diversa, como debe ser, porque no es una cosa monolítica, ni hay un caudillo que lo conduzca a todo. Vemos como a veces, por ejemplo, en el día de hoy, Copey ha anunciado el documento ¿no? de la transición. Pero bueno, cada partido, digamos, puede tener visiones, pero ¿cómo afecta esto a unas posibles primarias o ya primarias que tú mismo anunciaste en nombre de la Mesa de la Unidad junto a los partidos políticos? ¿O afecta o no esta cuestión? Porque para poder ganar, para poder salir de esta crisis, cualquier escenario que sea, que tiene que ser en el marco de la Constitución, lo primero es la unidad de todos, la unidad del país. Claro. Fíjate, ahora que tocas ese punto, mi responsabilidad como secretario ejecutivo es decir que yo respeto profundamente a los firmantes originales de ese documento y a los que después se incorporaron y a los que han firmado otros documentos y a los que han planteado otras cosas, porque una alianza no es para que se paralicen sus integrantes, una alianza es para potenciarlos a todos. Ahora, lo grave no es que exista el documento tal o el documento cual, lo grave es que el documento
del 23 de enero, ¿no? Donde se estableció una visión compartida de la crisis y se dibujaron los esbozos generales de un proyecto del país, lo grave es que ese documento no esté circulando por toda Venezuela con el apoyo de todos. Lo grave es que ese documento no esté repartido en cientos de miles de ejemplares, en casa por casa, en cara a cara, en las estaciones del metro, en los barrios, en las casas. O sea, lo grave no es que no existan las narrativas particulares siempre tendrán que existir porque, como tú bien dices, la oposición es una realidad plural. Lo realmente grave es que la narrativa es común, el paraguas donde todos podemos reconocernos, ese documento donde todos podamos decir, ok, ese es el documento de la mesa, ese es el documento de todos, ese es el documento tricolor, ese no es verde, no es anaranjado, porque no es además el gobierno siempre permanentemente está haciendo alarde de que ellos sí están unidos, a pesar de todas las cosas que uno ve entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y todos esos grupos y mafias que controlan el poder, sino que nosotros, digamos, tenemos que mostrarle al país un proyecto de alguna manera o una propuesta en la que coincidimos, que es ese documento. Ahora, fíjate tú, ese es el asunto de que, como decía el poeta uruguayo Mario Benedetti, la única cosa peor que un fracaso es un éxito malgastado. Si resulta que tú te reúnes el 23 de enero, planteas un documento con ese alcance, una visión compartida de la crisis y una propuesta de futuro, y lo haces en el barrio más grande de América Latina y lo haces teniendo atrás sentado a todo el liderazgo fundamental de la oposición, haces eso para luego no hacer nada con ello. Fíjate tú, yo te estoy hablando con la más absoluta claridad porque yo creo que la política tiene que ser una caja de cristal y estas cosas hay que decirlas de frente y claro ante el país. Esa propuesta de país que la gente está reclamando existe. Ese sueño de país, esa utopía nutritiva planteada desde la oposición existe. Esa visión compartida de la crisis a partir de la cual se pueden articular protocolos de actuación ante cada circunstancia que puedan surgir, eso existe. Ahora, si existe y no lo usa, es como que yo te regale un televisor pero te diga, eso sí, no puedes prenderlo. Entonces, es un llamado a la responsabilidad de todos nosotros. Yo podría aquí expresar mis opiniones particulares sobre el documento tal o el documento cual, pero el documento de todos, que no se le haya dado aún la fuerza que se le debe dar, eso sí es una responsabilidad que nos involucra al conjunto. Ok, Chugo, muy interesante tu reflexión y además comparto ese criterio y creo que más allá de los particulares, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para mostrarle a Venezuela, porque además ese documento es la orientación y la base, me refiero al del 23 de enero, para impulsar una campaña electoral según la cual o con la cual podamos hablarle claramente al país cuál es el propósito más importante y para qué se tiene que ganar la Asamblea. Porque el inicio de un cambio verdadero en Venezuela pasa porque esa vía nos permita derrotar lo que para mí es lo que el gobierno trata de eludir con todo esto que está haciendo. No sé si tú compartes eso, pero todo lo que está pasando es muy grave y hay gente que dice que si es que Nicolás Maduro está loco o que no, yo creo que ellos tienen un plan para desmotivar al país, para que la oposición se divida, para que la gente no vaya a votar y para que se produzca una alta tensión en Venezuela. No sé qué piensas. Maduro tiene un plan. Su plan es cómo mantenerse, su objetivo es mantenerse en el poder a pesar de ser una minoría ínfima. Sí. Ahora, eso lo asume no como una tragedia, sino como una realidad y entonces diseña un plan para eso. ¿Cuál es su plan? Tiene varias fases. Primero, ilegalizar a la oposición. Ilegalizar a la oposición democrática. Y en eso anda. Sí. Ilegalizarla de facto, ¿no? Recuerden que este es un gobierno que siempre toma medidas pero nunca las asume. Este gobierno devalúa la moneda, pero no lo llama devaluación, lo llama ajuste cambiario. Este gobierno sube el alza de los productos, pero esa alza jamás aparece en Gaceta Oficial, son simplemente resoluciones. Ahora piensan ilegalizar la oposición democrática sin decir que lo están haciendo, pero bueno, ponen preso a Ledesma, dejan preso a Leopoldo, le hablan en el proceso a Julio, siguen el hostigamiento con María Corina. Es decir, allanaron e invadieron la casa de Copey Caracas hoy. Por ejemplo, sí. Entonces, todo ese conjunto de cosas son, de hecho, un intento de ilegalizar a la oposición real, a la oposición que puede ganarles las elecciones, porque vamos a tener también seriedad en eso. Hay gente que dice, no, porque una cosa es la oposición, la otra es la resistencia, la otra no sé qué cosa. No, chicos, ¿quién le puede ganar las elecciones al gobierno? ¿Quién puede arrebatarle el poder al gobierno? Ah, es la oposición democrática, es la MUD. Haz eso. Ah, bueno, entonces, fíjate tú. Es la unidad. Es la unidad. Entonces, hacia allá van los golpes. Y el otro objetivo muy importante, además de inhabilitar o ilegalizar de facto a la oposición, es desmoralizar a la ciudadanía.
Y para eso, bueno, todas estas cosas están ocurriendo. Hermano, que la semana pasada hayan asesinado a 6 jóvenes, ¿no? Y que la respuesta del poder frente a eso sea prácticamente ninguna. Eso es decir al poder, sí, vale, esa es la realidad y qué, ese es el paisaje y qué, la violencia y la impunidad forman parte normal de la vida del venezolano y qué. Esa es la realidad, como otra manera de, repito, desmoralizar y desmovilizar al ciudadano. Entonces, entre la represión y el cinismo, ¿no? Pretenden prácticamente colocar contra la pared al venezolano para que no tenga tiempo otra cosa como no se hace colas para comprar lo más indispensable para vivir. Frente a eso tiene que levantarse, como en efecto lo está haciendo, y yo siento que está ocurriendo, un país que diga, mira, yo no me calo esto. Y tú lo ves en la calle y lo ves en las encuestas. En la calle, cada vez que yo voy a la base popular, y eso lo hago todos los días porque yo mi trabajo del Radar de los Barrios no lo he abandonado, todos los días yo estoy en contacto con alguna comunidad de base y cuando tú vas, te acercas a la base de la pirámide, te encuentras a cada vez más gente decidida a un cambio de este país porque siente que tiene que actuar en defensa propia, siente que el poder lo agrede y tiene que defenderse del poder. La gente está decidida por un cambio, pero no cualquier cambio, un cambio que sea pacífico, que sea electoral, porque la gente no va a meterse en una dinámica que en vez de resolver problemas los agrave. Ahora, cuando vas a la encuesta, te encuentras, bueno, lo que nos dice la última encuesta de Data Análisis, chicos, hasta la misma, una encuestadora muy desprestigiada porque se ha convertido algo así como en el operador numerológico del gobierno. Bueno, hasta esa encuestadora dice 7 de cada 10 venezolanos rechazan la gestión de Maduro. ¿Cómo será cuando el perro muerde a su amo? Así será la cosa. Sí, así es. Bueno, Chugo, ahora fíjate una cosa, entrándole a temas que son mucho más terrenales, yo sigo viendo en las calles, cerca del bosque donde tenemos una oficina que tú conoces, allá hay un supermercado pequeño, ahí no, la cola no bajan 70, 60, 100 personas todos los días a cualquier hora y en cualquier sitio que tú vayas, la cosa sigue. Tú vas a una farmacia y entonces tienes que buscar un similar de remedios que estás buscando porque el que te manda el médico no lo consigue y además si lo consigues está extremadamente caro cuando lo consigue. Y bueno, yo necesitaba, por ejemplo, una batería para mi carro en estos días, tuve que pagarle un sobreprecio y buscarla por internet porque no hay baterías, no se consiguen y eso está pasando con todo. Frente a todos estos problemas terrenales que están ocurriendo, que la gente lo siente, yo creo que, digamos, ¿qué estamos haciendo o qué crees tú que debe hacerse desde los partidos políticos para ayudar, para empujar eso? Porque el gobierno de alguna manera con toda esta arremetida lo que persigue es intimidar y que la gente no se movilice y no reclame. Y sería muy malo que nos acostumbremos a ese tipo de cosas en Venezuela. Bueno, en mi humilde opinión, aquí hay que producir un cambio cultural en los partidos y voy a explicar en qué sentido ese cambio cultural. Mira, el saber hacer convencional en la política asume que el papel del ciudadano democrático en la calle se reduce a 2 cosas, o aplaudir a un fulano delante de una tarima, ¿no?, en una marcha, o a tragar gas lacrimógeno detrás de una barricada en una eventualidad. Resulta que esas actividades, tanto la marcha como la barricada, hoy están fuera de orden. Por cierto, en esas encuestas de Data Análisis dice que el 73% del país rechaza ese tipo de... Claro, esas actividades, ese tipo... Pero si quiere ese mismo número... Quiere un cambio. Una protesta pacífica y quiere cambio. Claro. Sí. Entonces, por eso digo, hay que evolucionar en tu concepción de lo que es el accionar del partido político en la calle, del ciudadano democrático en la calle. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene ningún sentido decir, vamos a llamar al pueblo a la calle. El pueblo está en la calle. No tiene ningún sentido decir, hay que estimular el descontento. No, la gente está molesta, el descontento está en la calle. Hay que ir al encuentro de ese descontento allí donde está. ¿Y dónde está? Está en la cola, está en el mercado, está en la comunidad, está en el barrio, está en la urbanización. Por eso, en este momento, frente a un gobierno de la mentira, lo que tiene sentido es desarrollar una campaña de la verdad. Y esa campaña de la verdad es explicar punto por punto, caso por caso, lo que está ocurriendo y explicarlo donde, allí, en la comunidad. En este momento hay que tener muy claro que la lucha fundamental en este país no se está verificando sobre el asfalto, se está verificando en la psique de la gente, en el imaginario de la gente, en el corazón de la gente. Es allí donde hay que dar la pelea. Por eso yo he insistido prácticamente desde que, una cosa, Ismael, yo no me había dado cuenta,
cuenta de que ustedes me designaron a mí por unanimidad secretario ejecutivo de la mesa el 23 de septiembre. Es decir, la misma semana en que empezaron a caer los precios internacionales del petróleo. La misma semana en que empezó entonces a entrar en barrena el gobierno y la situación del país. Esa fue la papayita que me tocó a mí, ¿no? Entonces, en este nuevo escenario de crisis abierta, es necesario construir la esperanza, pero ¿cómo? Discurseando detrás de una barricada o desde encima de una tarima, no vale, al lado de la gente, al lado de su esperanza, al lado de su dolor, hay que ser rutero con la gente, hay que meterse allí y construir organización y músculo democrático en la base de la pirámide, de abajo para arriba, de adentro para afuera. Yo sé que eso no suena sexy, vamos a estar claros. Claro. Hay gente que le parece que es mucho más heroico, romántico, determinadas posturas. Pero bueno, este no es el momento de lo romántico, este es el momento de lo útil, de lo necesario. Claro. Y hay que ir allí, a ese espacio, a la base de la pirámide. Hay que salir de las zonas de confort y meterse donde está el pueblo para construir desde ese espacio la red ciudadana, la red popular que le dé soporte a este proceso de cambio. Porque, ojo, no estamos en un momento político cualquiera, no estamos en un proceso político ordinario, estamos en una crisis, y en una crisis pueden emerger tableros que tú desconozcas. Claro. Aquí puede emerger desde la profundización del malestar social hasta un eventual atentado más grave aún a la institucionalidad democrática. Así es. Frente a eso, tú no puedes decir simplemente, bueno, yo convoqué una rueda de prensa, yo emití un tuit, yo condené eso. No vale, sí. No se trata de lo testimonial, se trata de actuar, y para actuar tienes que tener pueblo organizado. Claro. Chugo, un minuto para que ya se nos acabó el tiempo para no que... No puede ser. Sí, Dios mío, que estamos empezando. Sí, para que nos diga qué estamos haciendo. Hay un gran movimiento, incluso ha habido una fuerte opinión en el mundo sobre el tema del gran amigo Antonio Ledesma. Desde aquí le mandamos un gran abrazo. Y ¿qué se está haciendo? Porque la gente le pregunta a uno en la calle. Tú sabes que hoy la cuestión mediática está muy limitada, y yo sé que se está haciendo un gran esfuerzo y que se ha hecho, haremos todo lo que tengamos que hacer para que Antonio salga en libertad, pero ¿qué es lo que hay en la mesa hasta ahora con el caso de Antonio Ledesma y qué vamos a hacer por él? 3 reflexiones muy rapiditas. La primera, a mis amigos que te hacen ese tipo de preguntas, también a mí me las hacen, el primer planteamiento es coherencia. O sea, no es posible que tú me digas hoy, esto es una dictadura, y después me digas, chicos, yo a ti no te veo en ningún lado. Claro, papá, si esto es una dictadura, hay hegemonía comunicacional, y si hay hegemonía comunicacional, no permiten que las voces disidentes, que las voces de la alternativa, digan al país lo que están haciendo. Eso forma parte de la realidad. Entonces, entendámonos, eso forma parte de la vida real. Entonces, no se trata de que no me ha llegado la información, no hay que salir a buscarla. Hay que salir a buscarla, de eso se trata. En segundo lugar, ¿cuál es la información más importante? La que nos da el mismo Antonio Ledesma de la cárcel. Antonio Ledesma, en la primera oportunidad que tiene de comunicarse con el mundo exterior, dice 3 cosas. Primero, hay que salir a votar en las primarias. Segundo, hay que fortalecer la unidad. En tercer lugar, hay que actuar así, juntos y de abajo para arriba. Eso nos lo dice Antonio Ledesma. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque Antonio es un luchador democrático con mucha experiencia y con mucha formación. Antonio sabe que para que un político se transforme en preso político no es necesario que cometa un delito o que sea investigado, no, basta con que un esbirro decida ponerlo preso. Y para que un preso político deje de serlo, no es necesario que haya una brillante defensa que haga su abogado, no vale. Para que un preso político deje de serlo, hay que construir la situación política que le impida al gobierno mantenerlo secuestrado, y eso se logra con el cambio político. Por eso es que Antonio Ledesma, desde la propia prisión, lo que nos dice es hay que mantener el foco en las parlamentarias, hay que darle esa derrota política al gobierno precisamente para lograr ese cambio. En tercer lugar, ¿qué estamos haciendo? Bueno, tú has visto todos los escenarios. Internacionalmente hablando, esto se ha movido como nunca antes. Hasta los antiguos aliados de la dictadura están metidos, promoviendo una reflexión sobre esta situación que está pasando. Y estamos trabajando casa por casa, comunidad por comunidad, construyendo esta red de la que hemos hablado. Gracias, Chugo. Hermano querido. Bueno, vamos entonces a la parte final del oído al tambor. Con Ismael, oído al tambor. Bueno, en
Este programa de hoy, junto al secretario de la MUD, Chugo Torrealba, un líder social de los sectores populares, un dirigente reconocido y querido en Venezuela, hemos hecho un análisis de lo que realmente está pasando en el país. Resulta que el gobierno, ya después de haber expropiado miles de empresas, de haber destruido más de 4 millones de hectáreas productivas, de haber acabado con el aparato productivo en Venezuela y no teniendo ninguna respuesta, un gobierno que ha endeudado y ha hipotecado el futuro de las nuevas generaciones de venezolanos, ha decidido entonces finalmente en esta tragedia final que vivimos, escoger el camino de la persecución, de la intimidación y del chantaje. El 42% de nuestros alcaldes están sometidos en este momento a investigaciones penales producto de expedientes que han sido montados por el gobierno. El 20% de los parlamentarios en la Asamblea hoy estamos siendo sometidos a juicios por haber asumido una conducta responsable frente a nuestros electores cuando nos comprometimos y juramos por la Constitución defender el país y defender las instituciones democráticas de Venezuela y defender a la gente. Y ahora entonces se han llevado preso nada más y nada menos que al alcalde metropolitano. Antonio Ledesma vienen persiguiéndolo desde hace tiempo. En su primer periodo decidieron aprobar una ley para quitarle todos los recursos. Sin embargo, Antonio Ledesma, más allá de eso, hizo grandes esfuerzos para mantener su responsabilidad frente al electorado, pero luego fue reelecto. Es el segundo cargo más importante de elección popular en Venezuela, la circunscripción electoral más grande después de la presidencia de la República, y a ellos no les importó absolutamente nada. Pero la reacción del mundo ha sido favorable. Chile, la hija de Allende, el gobierno de Brasil, el gobierno de Uruguay, el presidente de Colombia, los distintos movimientos demócratas de Europa, el Parlamento Europeo se han pronunciado favorable a Ledesma. Ledesma, tu lucha es la lucha de todos nosotros y desde aquí un abrazo porque no va a quedar en vano lo que tú has hecho por Venezuela. Y mañana, para concluir, entonces ahora van con otro diputado más, como ya lo hicieron con Richard Mardo, como ya lo hicieron con Juan Carlos Cardela, como lo quieren hacer conmigo, mañana van entonces por Julio Borges. Nada más y nada menos que Pedro Carreño hoy estuvo en la fiscalía denunciando a Julio Borges. El mismo Pedro Carreño que tuvo en sus manos el expediente del señor Andrade, el que se fue de este país con la cabulla en la pata y que tiene Alejandro Andrade muchísimo dinero en un banco suizo, ese mismo que tiene caballos de paso y cuentas en los Estados Unidos, ese mismo Pedro Carreño que permitió que el señor Francisco Yaramendi, secretario de PDVSA, jefe de finanzas de PDVSA, junto con el presidente de PDVSA, se llevaron de Venezuela más de 540 millones de dólares. Ese que fue y cayó preso, negoció con el gobierno de los Estados Unidos, estuvo en las manos de Pedro Carreño. ¿Y saben lo que hizo Pedro Carreño? Lo declaró inadmisible, no lo investigó. De tal manera que es una doble moral. Un gobierno que no lucha ni contra el narcotráfico porque las denuncias que se han hecho contra altos personeros que estarían involucrados en ese negocio tampoco se investigan. Por el contrario, actúan contra uno. Yo le digo a Venezuela, cuando nos pregunta la gente en la calle, frente a esta crisis, ¿qué vamos a hacer? Seguir luchando, seguir trabajando, porque en los próximos días, en esa elección parlamentaria que viene, oído al tambor, nosotros vamos a ganarle. Y por eso es que quieren inventar todo este camino de tragedia para que el pueblo no vote, para que el pueblo se desmotive. Yo invito a los venezolanos a que participemos con fuerza, a que seamos solidarios, a que rechacemos toda esta conducta hegemónica y autoritaria del gobierno, pero que el foco nuestro sea trabajar para que el próximo julio o en agosto, el día que convoquen las elecciones, los barramos, los saquemos del Parlamento y empecemos a construir la Venezuela que todos queremos. Hasta el próximo lunes, Dios mediante, a las 9:30 de la noche, los espero nuevamente aquí en el Oído al Tambor a través de Ver TV Noticias, el canal más popular y más visto en Venezuela, porque este es el canal de todos los venezolanos que tenemos derecho de verdad y no el otro canal como el que tiene el gobierno que terminó siendo el del PSUV.